Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de la clase del día de hoy, del día 3, viernes 3 de abril. Estábamos viendo entonces lo que eran los breeds, ¿sí? Quiero continuar con una lectura guiada del PDF del doctor Tardif para que ustedes vayan viendo, vayan completando la información que les acabo de dar, ¿sí? Entonces, por favor, vean su PDF y vamos a hacer una lectura guiada. Página 107. Con Guillermo, el sistema judicial descrito con anterioridad se mantuvo en parte y se crearon también nuevos tribunales feudales que se llamaron Courts Bayron y Courts Leet, que aplicaban el derecho consuetudinario local, es decir, el derecho de costumbre. Dado que Guillermo no pretendía imponer el derecho normando, el derecho francés, y con motivo de su coronación había jurado observar las normas ya existentes en el reino, lo que habíamos dicho. Me voy un poco más abajo en el tercer párrafo. En el año de 1154 ascendió al trono Enrique II de Plantagenet. Durante su reinado se creó la institución del General Eyre, que es funcionario administrativo real itinerante, cuyas tareas pasaron posteriormente a ser tareas de orden judicial. Cuando fue encargado de recorrer el territorio en toda la extensión para juzgar controversias suscitadas en materias variadas, utilizando para ello las costumbres locales o las viejas leyes anglosajonas. Con esta institución de la justicia real se fueron eliminando de manera paulatina las ordalías. Por favor, para la próxima clase voy a preguntar qué es una ordalía, ¿sí? Y cuál es su historia, cuál es su origen, las ordalías. Enrique reemplazó los medios de prueba irracionales que se tenían en la época, que tienen que ver con las ordalías, por un poder otorgado, que ya lo habíamos dicho, de un jurado de 12 personas encargadas de establecer los hechos por vía de investigación, en particular en materia inmobiliaria. Entonces estamos viendo cómo se va constituyendo, ¿sí? Algo que nuestra figura, por ejemplo, nuestro sistema jurídico aún no establece y que vamos a llegar ahí a una reflexión, sobre todo de tipo jurídica, en la cual si se nos pidió que estableciéramos, perdón, un nuevo orden o un nuevo sistema acusatorio adversarial, la pregunta sería, ¿por qué no se instituyó también un jurado? ¿Sí? Si es que cambiamos de un sistema que teníamos inquisitorio a un sistema, un sistema acusatorio, entonces, y si traemos la oralidad a nuestro sistema jurídico, ¿por qué diablos no se constituyó entonces un jurado como es los orígenes del common law? Habría que hacer esta pregunta y yo creo que tiene que ver con cuestiones sobre todo culturales, ¿sí? Y con cuestiones morales, ¿sí? Dice, cuando los jueces itinerantes regresaban a Westminster, o sea, todos los jueces que andaban por ahí, estos jueces desperdigados, ¿se acuerdan que habíamos platicado que hacían, cada uno llevaba la justicia a los condados? Podían discutir las costumbres de las diferentes partes del país y mediante un proceso de selección descartaban las poco trascendentes y retenían aquellas que parecían racionales para formar un conjunto consistente de reglas, ¿sí? Lo que les había dicho anteriormente, es un compendio sobre todo casuístico, de casos, ¿sí? Parten en este sentido como del derecho romano práctico, en el cual en lugar de ir de lo general a lo particular, es decir, en una forma de deducción, van de lo particular a lo general, es decir, un método inductivo. ¿Sí? Sí, más o menos saben que el método deductivo va de lo general a lo particular, ¿sí? Que más o menos es como se crea la ley en general, los legisladores hacen una ley general para todos y quien se encarga de ver los casos particulares son los jueces, pero en este caso era al revés. En este caso se llevaban casos en particular para crear un compendio general, ¿vale?
Um, Dice, fue durante este proceso, el cual duró alrededor de 2 siglos, de 200 años, que el principio de stare decisis, eh, quedarse con lo ya decidido, se implantó, ¿sí? Es decir, era un sistema de precedentes, ¿sale? ¿Qué fue lo que resolvió el juez de esta forma? Más o menos se debatía de eso, si había sido una buena decisión, y entonces se quedaba esa decisión, ¿sí? Como lo ya decidido en ese caso, y entonces lo que se atraía ya no era la ley en sí, sino era el caso, ¿sí? Cuestión diferente a nosotros, ¿eh? Porque nosotros lo que hacemos es cuando defendemos, le decimos, de acuerdo al artículo tal, constitucional y al artículo 2000, no sé qué, del Código de Procedimientos Civiles y con base en el artículo del Código Civil tal, determinamos qué y ¡rum! Nos aventamos la justificación, una justificación de orden, de código, de orden de derecho positivo, ¿sí? Y la diferencia acá es que cuando ellos justifican, ¿sí? El caso por analogía, lo hacen a partir de decisiones anteriores de los jueces, ¿sí? Es decir, de esto de quedarse con lo ya decidido por algunos jueces anteriores a ellos. Entonces, lo que citan son casos, ¿sí? Entonces, cuando están en la litis y en una argumentación, lo que ellos dicen es, cito el caso de McLaren versus el Estado, en donde dice que, y entonces da una semejanza del caso y luego da sus justificaciones particulares. Y así es como se van compendiando caso por caso y se van haciendo estos famosos compendios de las decisiones judiciales, ¿sí? Ok, dice, cuando un problema jurídico surgía, la decisión tomada para resolverlo era considerada como una regla que debía ser seguida en todos los casos similares subsecuentes, haciendo el derecho más predecible y sobre todo afianzando así la idea de el common law. A lo largo de los siglos XII y XIII se dio la creación de los tribunales reales permanentes radicados en Londres. Estos se formaron como cuerpos autónomos emanados de la famosa Curia Regis o la Corte del Rey, establecidos en Westminster, con una jurisdicción limitada para no herir las susceptibilidades de los señores feudales, que sabían que tendrían que competir con estos nuevos tribunales que causarían una merma de poder, una merma aparte de sus ingresos relacionados con las actividades de impartición de justicia. ¿Sí? Por un lado el lado económico, por el otro lado el lado de poder. Y no estaban dispuestos a ceder el poder tan fácilmente los señores feudales. Concretamente, en el 1178, Enrique II estableció que 5 de sus jueces residirían en Londres. Estos serán los primeros jueces de los tribunales reales institucionalizados, ¿sí? Grábense, por favor, esa fechita, ¿no? 1178 con Enrique II. Dice, el primero de ellos fue el Tribunal Real del Exchequer, que conocía de las controversias relativas a las finanzas públicas y a la postre abarcó cualquier litigio entre particulares por motivos de deuda pública. Posteriormente se creó, como ya lo hemos dicho, el Common Pleas, que resolvía los pleitos comunes o litigios civiles, principalmente sobre cuestiones inmobiliarias. Finalmente, se estableció un tribunal cuya jurisdicción versaba sobre la materia penal, es decir, el derecho penal, llamado King's Bench. Este nombre deriva de la creencia de que, como se apuntó, cualquier delito sería considerado no solo como un acto en contra de la víctima, sino también como un comportamiento quebrantador de la paz del rey, ¿sí? Fuera de esas categorías, las demás controversias seguirían siendo juzgadas en los tribunales locales existentes, a los que se sumarían posteriormente tribunales comerciales y municipales, como los del Almirantazgo de 1360. La popularidad de los tribunales reales fue aumentando con el paso del tiempo. Por este motivo se incrementó su número y amplió la jurisdicción o su jurisdicción hasta formar la estructura del Poder Judicial británico, dando con ello lugar al nacimiento del sistema judicial del Common Law. Pues usos y costumbres o los usos y costumbres fueron transformados en normas jurídicas
mediante las resoluciones emitidas. La creación de los 3 tribunales permanentes no, no eliminó, sin embargo, la justicia itinerante, es decir, a los jueces que iban de condado en condado. Los jueces de los tribunales londinenses siguieron oyendo de casos en todo el país, de acuerdo con uno de los 6 circuitos judiciales que fueron establecidos entonces. Los tribunales reales, es decir, los que acabamos de mencionar, presentaban varias ventajas para el justiciable. Entre ellas, podían emitir órdenes aplicadas en todo el reino, por ejemplo, para obligar a una persona a comparecer ante ellos, los writs, o jurar sobre la Biblia. Su justicia parecía como más expedita e imparcial, y sus decisiones podían también ser implementadas en cualquier parte del territorio, ello aunado al uso de jurados. La posibilidad de acudir a los tribunales reales no era un derecho, ya lo habíamos dicho, sino era un privilegio. Este privilegio era otorgado por el rey o la curia regis, la cual decidía in abstracto para qué casos una persona podía solicitar el servicio de los jueces. O sea, era una cuestión fifí, ¿no? No era cualquier hijo de perica que fuera a querer resolver sus problemas, sino que pues tenía que tener, o sea, tenía que tener dinero, tenía que tener cierta importancia para que lo tomaran en cuenta, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que en este orden de ideas, pues si nosotros acudíamos o queríamos acudir ante los tribunales reales de Londres, ustedes y su servidor como simples mortales nos mandaban al diablo, ¿no? Pero si veían, por ejemplo, casos relacionados con Salinas Pliego o con Emilio Azcárraga, ¿sí? Ahí sí decían, ah, no, no, sí, 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 ellos sí, como no, entonces vamos a citarlos a al Tribunal Real, y así es como se resolvían los casos. Dice, en cada litigio, el actor debía acudir a la Cancillería Real y solicitar una autorización para llevar a cabo el proceso judicial, conocido como writ, la cual era únicamente emitida para atender determinados supuestos. Ya les dije, primero 50 supuestos, luego subió a 75. La palabra writ se desprende de la forma externa del documento, una hoja de pergamino de 20 por 10 centímetros, cuyo contenido se asemejaba a una carta misiva, ¿sí? Lo que les decía de nosotros una orden de presentación, para que me entiendan, que exponía sucintamente los hechos que daban lugar al litigio. Los writs eran órdenes reales dirigidas a un funcionario a través de las cuales era posible, entre otras cosas, iniciar una acción judicial. ¿Sale? La curia regis o el rey se lo daba, emitía un writ a un funcionario y el funcionario se encargaba de ir por el susodicho como orden de presentación. Sin embargo, si dicho documento no se ajustaba a la situación que había dado lugar a la controversia, la acción podía ser desechada. Esto es importante porque como eran 50, como 50 casos de los que se disponía para que se emitiera un writ, es decir, no sé, cuestiones de orden justo, cuestiones de orden de sucesión de bienes, cuestiones de orden de problemas con la hacienda pública, cuestiones de orden civil, ciertas órdenes o ciertos problemas o litigios civiles, pero solamente habían 50, ¿sí? 50 casos en los cuales tu caso debía de acoplarse al caso del writ. No era al revés, sino que te decían, bueno, cuál es tu caso? ¿De qué orden es? Bueno, es de orden penal. Ah, entonces lo tiene que resolver el tribunal del King's Bench. Ok, de acuerdo. ¿Qué caso es? ¿Qué tipo de caso es? Ah, bueno, pues es que mire, sucedió esto, hubo un homicidio. Y si se asemejaba ese caso al que ya estaba establecido como el caso de writ, entonces se emitía ese writ para que te resolvieran por analogía tu caso, ¿sí? ¿En dónde, qué corrías de peligro? Pues que no fuera tan análogo, no fuera tan parecido tu caso al caso que ya se había resuelto. Entonces, había un tipo de injusticia en la resolución de casos porque eran muy cuadrados los writs, ¿no? Entonces, a lo mejor te decían, bueno, este se resolvió así, 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 y el tuyo, aunque no se parezca tanto, se va a resolver de la misma manera, ¿sí? Entonces, ahí había un problema. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto del writ? Se nos está acabando el tiempo, se me fue rapidísimo la clase. ¿Dudas rapidísimo, chicos, para poderme enlazar con sus compañeros Sí, de presentación?
Sí, ¿quién? Yo. ¿Quién yo? Bien. ¿Mar? Ajá. A ver, Marlene, dime. Dice que los casos se resolvían por analogía, ¿no? En cuanto a los casos que podía haber en tu caso. Pero, ¿qué tiene que ver con la jurisprudencia? ¿En esto no entraría? Perdón, no te escuché, como que está medio electrónica tu voz. Otra vez, por favor. Que es que, bueno, menciona acerca de la resolución por analogía de los casos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué semejanza o qué diferencia hay con la jurisprudencia? Ok, ¿con qué jurisprudencia? Porque acuérdense que hablamos de dos jurisprudencias. La jurisprudencia en sentido de ciencia del derecho, como esta jurisprudence o como las acciones que hacían los prudentes juris en Roma, o con la jurisprudencia que hoy conocemos, que son 5 casos a favor sin ninguno en contrario, o sea, 5 resoluciones judiciales a favor sin ninguno en contrario. No sé a cuál te refieres. ¿A la segunda? La última. Ok. La jurisprudencia que conocemos ahora se desprende de este tipo de acciones. Nada más que no, son parecidas, pero no son iguales, porque nuestro sistema jurídico no trabaja con cuestiones de precedentes, ¿sí? Trabaja con jurisprudencia, que es diferente. El precedente es un solo caso, ¿sí? El cual se va a conjuntar en ese caso y de ahí se va a partir para la resolución de casos judiciales. La jurisprudencia tiene que ser 5, sin ningún en contrario, para que se cree jurisprudencia y entonces se resuelva, o más bien se acerque a una resolución, se parta de la jurisprudencia para resolver. Son dos cuestiones diferentes, son dos sistemas diferentes y son dos figuras jurídicas diferentes, aunque la jurisprudencia que hoy conocemos deviene o puede devenir de este tipo de resoluciones, ¿vale? Entonces podemos decir que la jurisprudencia actual es como más flexible a comparación de los grids. Completamente, completamente. Y vamos a ver por qué en la próxima clase. Ok, gracias. ¿Vale? Nada más me recuerdas, ¿sí, Marlene? Sí, está bien. Órale, pues. Nos vemos, chicos. Subo Profe, los... profe. Mande. Entonces, ¿cuándo es la próxima clase? Pues El la próxima miércoles. clase, no sé, en cuanto me manden, yo ahorita voy a mandarle a unos conocidos, voy a preguntar si van a hacer toda la semana las vacaciones. Si es así, se los mando por el grupo, ¿vale? Sí, gracias. ¿Sí? Déjenme corroborar porque no sé. ¿Ok? Entonces, si no hay vacaciones, el lunes sería el examen. Sí. Y ya traía No. esto. Sí. Sí, para que, o si quieren, puede ser el viernes para que los crucifique igual, ¿no? Exactamente. Ay, ¿qué pasa? Como ustedes gusten. No he visto el comunicado que dio el secretario. No lo he visto. Pero mándenlo, súbanlo por favor al grupo para que yo lo pueda ver. De todos Sí, o modos, sea, lo que dijo en general es que si los profesores deciden seguir trabajando la siguiente semana, pues... ¿eso dijo? No, Pues ya está, ¿no? Vamos a seguir trabajando. no, que no. No, Sí. A lo mejor podemos, ¿no? yo les mando un aviso y me contestan por ahí por el Facebook a ver si nos ponemos de acuerdo a ver qué día nos pasa, ¿no? Es que ya estamos un poco atrasados, entonces no estaría mal, por lo menos el lunes. Mire, si es el caso de que dijo su compañera, que dijo Sofía, no hago el examen. El examen lo voy a hacer hasta después de Semana Santa, ¿vale? Para que ya no se... Vale. Pero igual y sí podemos adelantar un par de clases o una clase más para que vaya teniendo forma estudiar. ¿Sí? Bueno, entonces los veo ya sea el lunes, no sé, pero de todos modos estoy en comunicación con ustedes. ¿Sí? Y ya saben, cualquier duda, mándenme, por favor, un mensaje. Así se los contesto. ¿Vale? Adiós, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Bye, bye.